La parsha de esta semana, Parsha Truma, habla sobre la construcción del Mishkan. El Mishkan se traduce como tabernáculo, era un templo móvil que acompañó al pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Luego fue instalado en la tierra de Israel propiamente dicho, con diferentes cambios, etc. Pero la parsha de esta semana introduce este asunto, el Mishkan, el tabernáculo. Ahora bien, la Torá no es un libro de historias nada más, también tiene historias, pero no solamente un libro de historia, sino que la palabra Torá surge de la palabra Hora'á. Hora'á significa enseñanza, es un libro de enseñanzas, y no solamente de leyes específicas de cómo cumplir los preceptos de la Torá, etc., sino que enseñanzas para el corazón, para la mente, para la vida cotidiana. Al respecto del Mishkan, uno de los elementos de la construcción de este tabernáculo eran unas columnas que formaban, propiamente dicho, el edificio de este tabernáculo. La Torá llama a estas columnas Atzei Shittim Oimdim. Debían ser construidas de madera de acacia. Así se traduce, unas maderas largas, altas. El punto es que en hebreo se llaman Shittim. La palabra Shittim surge de la palabra Sat, Sin Tet, que significa desviarse. Es decir, hay una enseñanza en el servicio a Dios del nombre de las maderas que eran utilizadas para construir las columnas del Mishkan, del tabernáculo. ¿Qué significa desviarse? En general hay un camino intermedio. Maimónides dice, es algo famoso, que uno siempre debe dirigirse por el camino intermedio, ni un extremo ni el otro extremo. Pero existe el concepto de que una persona se desvíe del camino correcto, del camino del medio. Y esta desviación puede ocurrir de dos maneras diferentes, como vamos a explicar. De hecho, la palabra shtus, que significa tontería, un shoite es un tonto en hebreo, está directamente relacionada con la palabra shittim, que significa acacia, y con la palabra sat, que significa desviación. La tontería es una desviación del camino correcto, del camino intermedio. Pero de vuelta, hay dos tipos de desviaciones. Desviación, por así decir, hacia la derecha o hacia la izquierda. Dicho de otra manera, una persona que es un tonto se puede desviar del camino intermedio por debajo de lo racional y de lo normal, y está haciendo tonterías. Pero esto se llama shtus de klipa, una tontería de impureza. Por debajo de lo normal, está funcionando por debajo del funcionamiento normal de un ser humano. Es un tonto. Pero hay una desviación por encima, por así decirlo, a la derecha, por encima del camino normal, que se llama shtus de kedusha, una tontería de santidad, donde la persona está yendo más allá de lo que se le exige específicamente según la ley, para hacer más, etc. Esto quiere decir que también es una desviación, y a un extremo, fuera del camino intermedio, pero es una desviación positiva. La desviación anterior es una desviación negativa. Esto es una de las explicaciones del servicio a Dios, por así decir, que aprendemos al respecto de Atzei Shittim Oimdim, estas maderas de acacia, paradas, etc. Existen dos tipos de desviaciones. Puedes ser un tonto y alejarte del camino de la Torá, o puedes ser, entre comillas, un tonto y acercarte más a Dios, porque estás yendo más allá de lo que el intelecto o el corazón dictan específicamente hablando. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto en la práctica? De vuelta, en el servicio a Dios, que hay dos tipos de desviaciones. Para entender esto tenemos que entender que hay una diferencia muy importante entre cómo la Torá, el Talmud, nuestros sabios tratan a Abraham, la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Yitzhak y a Jacob. A Abraham Dios le dijo, te voy a dar la tierra de Canaán, caminá de arca o lo rajba, a lo largo y a lo ancho, esta es la tierra que te voy a dar. Es decir, que Dios le especificó una medida, le arca o lo rajba, a lo largo, a lo ancho, esta es la tierra que te voy a dar. A Yitzhak Dios le dijo que te voy a entregar estas tierras, todas estas tierras. Ya es algo superior a lo de Abraham, que tiene una medida específica, largo y ancho. Todas estas tierras significa algo mayor, más poderoso, digamos, que lo que Dios le prometió a Abraham. Pero a Jacob, Dios le dijo diferente. Dios le dijo, te vas a expandir hacia el este, hacia el oeste, hacia el oeste primero, hacia el este, norte y sur. Expandirse significa que no hay un límite. Ni al largo y ancho, ni todas estas tierras, porque al fin y al cabo son estas tierras y no otras, sino que Ufaratsta, te vas a expandir por todos lados. Pero Ufaratsta no significa solamente expandirse, sino que hay una cuestión de pirza. Pirza significa una parte de una pared, por ejemplo, o un edificio rota. Significa que cuando uno penetra y entra y rompe todos los límites. Este es el concepto de Ufaratsta, no solamente expandirse. Ahora bien, cuando hablamos de límites, en la Torá, hay un edificio, una pared que se está rompiendo,
y rompiste los límites. Cuando hablamos de una construcción, una pared, quiere decir que es algo de kedusha, algo de santidad. Aquello que está opuesto a la voluntad de Dios no es algo que podemos llamar una construcción que uno tiene que romper. Esencialmente hablando, no tiene una existencia propia. Está opuesta a la voluntad de Dios, automáticamente está fuera, de vuelta, de la existencia propia. ¿Qué es lo que tiene existencia propia? Aquello que está conectado con Dios. Entonces, ufaratsta, romper los límites, no estamos hablando de que una persona tiene que romper sus límites, es decir, salirse de la impureza, salirse de la idolatría, salirse de lo opuesto a la voluntad de Dios para entrar en el dominio de la Torá, por así decir, en el dominio de la voluntad de Dios. Esto no es ufaratsta, porque cuando la persona está fuera, digamos, del sistema, porque está desconectado de Dios, no hay una construcción concreta que uno tiene que romper. No, señor. Sino simplemente tiene que introducirse en el sistema, dejar de lado aquello que se opone a la voluntad de Dios e involucrarse con lo que sí está dentro del dominio de la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos de ufaratsta, de romper los límites, es romper los límites de kedusha, de santidad. Cuando uno ya está involucrado con Dios, cuando uno ya está cumpliendo los preceptos, sin embargo lo hace con un límite. Y ahí viene la Torá y dice, tenés que romper todos los límites, tenés que expandirte al oeste, al este, al norte y al sur. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Está directamente relacionado con shittim, con las maderas de acacia del Mishkan, con shtus, con la tontería de kedusha, de santidad positiva, tontería positiva, y con sat, y con desviarse, no estar en el camino intermedio. ¿Cuál es la idea? Cuando una persona establece momentos de estudio de Torah, una persona puede pensar, bueno, yo voy a estudiar Torah entre tal hora y tal hora, esto es lo que yo voy a entregar a Dios, por así decir, y estoy involucrado, metido en un mundo de santidad, pero después de esa hora yo voy a hacer mi vida, mis cosas, Dios no tiene nada que decir sobre mi vida. En el momento en que yo me entrego a Dios, y después no. Y puedo estar horas sentado estudiando Torah. Por ejemplo, una persona que vive de esto, una persona que vive en una yeshiva, en una casa de estudios, en un koilel, en una casa de estudios para gente más grande, casados. Uno puede estar entregando horas y horas, pero es con un límite. Viene la Torá y dice, Atzei Shittim, tenés que desviarte del camino intermedio, en forma positiva. Tenés que romper esos límites de kedusha. Cumplir los preceptos de santidad, pues cumplir los preceptos perfectos, pero con un límite. Esto es lo que la Toira, el Shulchan Aruch, el Código de la Ley Judía establece que debo cumplir. No voy a hacer ni un centímetro más. Uno viene la Toira y dice, tenés que salirte del camino intermedio. Tenés que romper con esos límites de Kedusha y hacer más todavía. Lo mismo pasa con una persona que no puede dedicar todo su tiempo al estudio de Toira, porque tiene que trabajar, tiene que ayudar, etc. Cuando da tzedaka, cuando da caridad, ayuda a otras personas, uno puede ser que lo dé con un límite. La Torá misma establece un límite de cuánta tzedaka uno tiene que dar, que si es un diezmo, si es una quinta parte, si es un 20%, lo que sea. Viene la Torá y dice, salite del camino intermedio. Ufaratsta, tenés que romper con tus propios límites de kedusha, de santidad, de ir más allá de lo que la Torá específicamente limita que deberías hacer. Por eso la virtud más grande no es ni de Abraham, que tiene un límite, la tierra para lo largo y lo ancho, ni de Yitzhak, que todas estas tierras, sino de Yaakov, específicamente un Ufaratsta, tenés que romper los límites. E incluso Moshiach, es decir, de Pérez. Pérez era uno de los hijos de Yehuda. Moshiach se llama Hapoiretz, viene aquel que rompe con todos los límites. Toda la idea de la venida de Mashiach es que cuando nosotros logremos romper con nuestros propios límites, nuestra construcción de kedusha, de santidad, no algo de klipa, impureza, de santidad, podamos romper con nuestros propios límites e ir más allá de lo estricto que la Torá exige de cada uno de nosotros. Esto es lo que hace que venga el Poiretz, esto es lo que hace que venga aquel que rompe con todos los límites, aquel que rompe con los límites de la creación misma, que ocultan la presencia de Dios para poder percibir a Dios. Literalmente con nuestros ojos de carne y hueso, la carne en sí no puede percibir. Pero la Torá dice, toda la carne va a ver que la boca de Dios habló con la venida de Moshiach. Entonces, cuando nosotros rompemos con nuestros propios límites, entonces Dios mismo rompe con los límites que Él estableció en su creación y revela su propia esencia, y que esto ocurra rápido en nuestros días con la venida de Moshiach.